Teníamos aquí en la primera trobada que estamos haciendo de vehículos militares y queríamos más o menos conocer un poco los detalles de cada vehículo. Correcto. Pues mira, este vehículo es de la marca Dodge. Es un vehículo americano fabricado en Estados Unidos. Es el Dodge llamado normalmente como Command Car. Command Car porque era el vehículo que te llevaban los mandos. Es decir, iba llevado por un chofer, que normalmente era un soldado, y detrás pues llevaba, pues yo que sé, a partir de lo que puede ser podía ser, ya no es un capitán, sino ya un oficial de alto cargo, un coronel, teniente coronel, es lo que llevaban estos vehículos. Eso durante la primera época de la guerra. Evidentemente el enemigo, en este caso la banda del Eje, se dieron cuenta que evidentemente sabían que este era un vehículo de mandos y la aviación tenía órdenes de que cada vez que vieran un Command Car tenían la obligación de disparar primero hacia el Command Car. ¿Por qué? El objetivo primordial, ¿no? Aniquilando, efectivamente, aniquilando precisamente a ese mando, pues lógicamente el resto de soldados no sabían lo que tenían que hacer. Entonces ya después lo destinaron como vehículo de transmisiones, es decir, ya los mandos dejaron de ir en estos vehículos para ir en los Jeeps Willys, que todos conocemos, y entonces ya en ese sentido pues ya les pusieron una radio y entonces ya fue un vehículo de transmisiones puro y duro. De transmisiones. Teníamos Exacto. aquí en la primera trobada que estamos haciendo de vehículos militares y queríamos más o menos conocer un poco los detalles de cada vehículo. Correcto. Pues mira, este vehículo es de la marca Dodge. Es un vehículo americano fabricado en Estados Unidos. Es el Dodge llamado normalmente como Command Car. Command Car porque era el vehículo que te llevaban los mandos. Es decir, iba llevado por un chofer, que normalmente era un soldado, y detrás pues llevaba, pues yo que sé, a partir de lo que puede ser podía ser, ya no es un capitán, sino ya un oficial de alto cargo, un coronel, teniente coronel, es lo que llevaban estos vehículos. Eso durante la primera época de la guerra. Evidentemente el enemigo, en este caso la banda del Eje, se dieron cuenta que evidentemente sabían que este era un vehículo de mandos y la aviación tenía órdenes de que cada vez que vieran un Command Car tenían la obligación de disparar primero hacia el Command Car. ¿Por qué? El objetivo primordial, ¿no? Aniquilando, efectivamente, aniquilando precisamente a ese mando, pues lógicamente el resto de soldados no sabían lo que tenían que hacer. Entonces ya después lo destinaron como vehículo de transmisiones, es decir, ya los mandos dejaron de ir en estos vehículos para ir en los Jeeps Willys, que todos conocemos, y entonces ya en ese sentido pues ya les pusieron una radio y entonces ya fue un vehículo de transmisiones puro y duro. De transmisiones. Exacto. Vale. Este es el Willys, Willys, o sea, de la marca Willys. También de la Segunda Guerra Mundial, también equipado, con su antena, con todo, o sea, es... Sí, en este caso podemos verlo. Sigue siendo el mismo, ¿no? Podemos ver los detalles de la pala. La pala, normalmente la pala y el hacha la tenían por el lado del conductor, pero después ya para la guerra de Corea mejoraron el vehículo, hicieron otro vehículo similar, pero muchísimo mejorado, que se llamó el M38. El M38 lo podemos ver aquí a la derecha, que es este de aquí. Sacaron este, vale, se asemeja muchísimo, pero como cosas detalles importantes, es decir, que el lado de la pala y del hacha, como podéis ver, está por el lado del conductor, pero en cambio en el M38, para evitar entorpecer, subir y bajar del vehículo el mismo soldado que conduce, lo tiene por el lado derecho. Exacto, ¿Correcto? se Vale. nota la... Si os dais cuenta, en la Segunda Guerra Mundial tiene el cristal partido en dos. Es verdad. Y este En otro... cambio en este ya empieza a ser más moderno y lo hicieron de una sola vez, ¿vale? Incluso tiene una entrada de aire que normalmente siempre estaba cerrada por la general porque era absurdo. Entonces, la diferencia también que había entre un M38 y el tal, las ruedas eran más grandes, ¿vale? El motor era exactamente el mismo, el modelo, el Vodevil, que era el motor, la marca del motor que utilizaban. Y básicamente, pues bueno, todo lo demás, las ruedas eran más grandes, era llanta 17 y en cambio los MBs eran llanta 16. Se dieron cuenta de que realmente pues hacía falta una rueda más grande para un vehículo que tenía que atravesar ríos y tenía que atravesar de todo. Este vehículo, a diferencia del MB de la Segunda Guerra Mundial, ya era anfibio.
Es decir, llevaba las bujías selladas, llevaba un delco sellado y podía atravesar ríos por debajo del agua. Lo único que hacían es que por debajo les hacían pasar un tubo por arriba, ponían un snorkel y el tubo de escape le hacían un añadido que lo ponían por arriba. Y podías atravesar el río por debajo del agua y el soldado llevaba como un tubo hacia arriba y lo podía atravesar y además pasar. Bueno, tenemos puesto de mando típico que había de campaña, en plena campaña de guerra. Normalmente siempre se buscaba pues un sitio en el cual hubiera pues las casas o tal, o había que improvisar sobre la marcha. Y bueno, pues básicamente lo típico. Teníamos un de esto porque a veces había la lluvia y claro, con lluvia lógicamente. Básicamente era más bien la lluvia que no el sol. También ocupaba el tema del sol, pero todo por la lluvia. Se hacía un hueco para que hiciera las aguas de bajada, os dais cuenta, va bajando pam 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 y siempre también para un lado del agua, porque si no se mojarían todos los papeles, los mapas, toda la cartografía, sería todo fatal, ¿vale? y los elementos básicos, Estamos hablando de una radio, una PRC-10. Esto estamos hablando que es un puesto de mando del ejército británico. ¿Vale? O sea, esto es básicamente el ejército británico. Todo lo que hay aquí es del ejército británico. Estamos hablando de la radio, evidentemente, ¿vale? Ahí tiene todo el tema, todos los diales, con todos los contactos, todo el tema. Mapas, lógicamente, que este es un mapa de campaña que te lo llevabas este es el típico de época.